Bueno, amigo, vamos a entrar a debatir este tema, ¿vale? Hágale, con la Biblia en la mano, hágale, lo que diga la Biblia, no los pensamientos suyos ni los míos, Dale. sino lo que dice la Biblia. Bueno, listo. Pero sepa y entienda que está quedando grabado y se va a subir a YouTube y Facebook. Tranquilo, no pasa nada, hágale, hágale. Bueno, Pero primero, vean, conforme a la Biblia, no le acepto sus pensamientos ni cosas vamos a hablar de Biblia. De bueno, antemano le digo, me manda textos y le envío textos de la Biblia, nada de argumentos, esto es como hombre, como no sé qué, nada de eso, o sea, yo eso no lo acepto. Le bueno, hablamos, pero Biblia, listo, Biblia en mano. Biblia. ¿Cuál es, primeramente, cómo se llama usted y a qué iglesia va? No, yo me llamo Antonio Sánchez. ¿Y la iglesia, cómo se llama? La iglesia, Señor. porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino a fundar ninguna iglesia. No vino a fundar iglesia, entonces, ¿por qué? Si no vino a fundar... me manda cómo se llama la iglesia, el nombre de la iglesia por la Biblia que Jesús fundó. ¿Cómo se llama? Pero entonces, ¿él vino o no vino a fundar iglesia? Él vino a salvar lo que se había perdido. O sea que él no vino a fundar, o sea que él no vino a fundar ninguna iglesia. Entonces, ¿por qué si no vino a fundar iglesia, dijo que su iglesia, dice la Biblia, estaría, no la derribaría nada? ¿Por qué dice eso? Bueno, dígame, ¿cuál es pues? Porque son 30.000 en el mundo, ¿cuál de esas es la verdad? Ah, ya, pero es que usted, amigo, pero venga, entonces, usted debe asistir a alguna iglesia, ¿cómo se llama? Sencillamente eso. Yo asisto a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Venga, 80 son las reinas, 70 las concubinas, las doncellas es un número, más una de la paloma mía, la perfecta mía. ¿Cuál alguna? No, él no tiene sino un solo pueblo o una sola iglesia. ¿Cuál es esa? Por eso, a la que, pues debe ser a la que usted, debe ser a la que usted asiste, ¿cómo se llama? No, pero siguiendo, pero le digo, el Hijo del Hombre vino, o sea, se ha perdido. Dios tiene un pueblo sobre toda la faz de la tierra y gente, a mí la santidad, apartados para Dios y hablan conforme a la palabra. Ese es el pueblo, como quiera llamarle pueblo y iglesia de Dios. Por eso, pero ¿cómo se llama la iglesia? La congregación a la cual usted asiste. Solamente eso. Venga, ¿cómo se llama? Dígame, ¿cómo se llama la iglesia de Dios? ¿Cómo se llama? O sea, no puede responder. Listo, no responda. Eso, mire, amigo Antonio. Yo no le respondo argumentos de hombre. Por eso, entonces. Pablo dice a la iglesia están Colosas, a la iglesia están en Tiatira, a la iglesia está en Esmirna, a la iglesia está en Éfeso. Déjeme hablar, amigo Antonio. Amigo Antonio, déjeme hablar. Amigo Antonio, déjeme hablar. Bueno, usted, el Señor dice que su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y usted dijo que esa iglesia, que Jesús no vino a fundar iglesia. El primer argumento que ha quedado derrumbado de Jesús, porque Jesús dijo que su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ahora, primer argumento derrumbado de usted, que es trinitario, que no quiere dar el nombre de la congregación a que usted asiste. Yo asisto a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Eso vemos que Jesús sí vino a fundar una iglesia, y su iglesia los llamados de su nombre, según lo que dice Isaías 43, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa es la iglesia de su nombre. Recuerden que los apóstoles predicaron fue en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces dice que ya hemos sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales estos puedan ser salvos, hablando del nombre de Jesús. Esa es la iglesia de su nombre. Le voy a mostrar Hechos capítulo 15, amigo Antonio, Hechos capítulo 15. Léalo. Le voy a mostrar, habla allí de que Dios, y usted me dirá pues de cuál Dios, y es para mostrarle que la iglesia es la iglesia del nombre, la iglesia que predica el nombre. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, amigo Antonio, ya que a usted le da pena decir de cuál iglesia es, a cuál iglesia pertenece, o en cuál iglesia se congrega. Mire lo que dice aquí. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Recuerde que Dios dijo, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y los formé. Dice que en Isaías 52, verso 6, dice que en aquel día yo mismo que hablo estaré presente. ¿Para qué? Para dar a conocer su nombre. A Dios nosotros nos dio a conocer su nombre, nosotros los gentiles. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan, escuche bien la palabra de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. La pregunta aquí sería, ¿Cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la iglesia? No, por eso, ¿cómo se llama ese no dice, Dios? ahí no dice, Escúcheme, ¿cómo se llama? escúcheme, deje de ser así. Ustedes los trinitarios porque son tan, ustedes los trinitarios porque son tan groseros. Dígame, amigo. La Trinidad no, la Trinidad no existe, la Trinidad no existe ni existe el dualismo, eso no existe. Existe es el monoteísmo, el único y solo Dios, y ese es el Padre, tiene un hijo de nombre de Jesucristo, ese es el evangelio apostólico. Ah, ya, entonces el evangelio apostólico es que hay un solo Dios, el cual es el Padre y Jesucristo. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le voy a preguntar. Bueno, eso es su creencia. ¿Y cómo se llama la iglesia que usted asiste? Venga, usted me hace un favor y me hace un favor y me puede leer 2 Corintios 1:19. Bueno, amigo Antonio, le voy a hacer una pregunta, amigo Antonio. ¿Cómo se llama este Dios que visitó por primera vez a los gentiles y dice que para tomar de ellos pueblo para su nombre? Y escúcheme, ¿cómo se llama y qué nombre fue invocado sobre los gentiles? El nombre de ese Dios. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, el que ha glorificado a su Hijo Jesús. Hechos 3:13, lo puede leer ahí. Sí, pero dice que el nombre, escúcheme. Hechos 3:13 se encuentra. Amigo Antonio. Amigo Antonio, listo. No cuentos de la cabeza. Amigo Antonio, deje de ser grosero, deje de ser patán. Amigo Antonio, ¿cómo se llama? ¿Cuál nombre? Escúcheme, ¿cuál nombre fue invocado sobre los gentiles? ¿Cuál fue ese nombre que fue invocado sobre los gentiles? Según este relato. ¿Cómo se llama ese Dios? Se lo voy a decir. Escúcheme. ¿Cómo se llama ese Dios? ¿Cómo se llama ese Dios cuyo nombre fue invocado sobre los gentiles? ¿Cómo se llama? Se lo voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Sí. Filipenses 2:9. Escuche bien. Por lo cual Dios lo exaltó. Hay uno exaltando a otro. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre. Hay uno exaltando a otro y dándole un nombre. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, es sobre todo nombre. Para ante el nombre de Jesús se duele toda rodilla. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del único Dios verdadero, del Padre. Ese es el nombre. Y le fue dado a Jesús, el Hijo de Dios. Muéstreme. A ver, aquí hay un hecho textual, amigo Antonio. Aquí hay un hecho textual. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice que su nombre fue invocado sobre los gentiles. ¿Usted me puede dar el texto, por favor? ¿Cuál nombre? El nombre, ahí se lo hago leer. ¿Cuál nombre? ¿Cuál es ese nombre? Filipenses 2:9. ¿Pero cuál es el nombre? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, es sobre todo nombre, para en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del único Dios verdadero, de Dios. Pero entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Dios que visitó a los gentiles y cuyo nombre fue invocado sobre ellos? ¿Cómo se llama? Te estoy diciendo el nombre, Jesús. Es el nombre que fue dado para salvación. Entonces Jesús sí es Dios. Es el nombre del Hijo de Dios. Por eso, entonces Jesús sí es Dios. El Hijo de Dios, él es el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿Jesús sí es Dios o no es Dios? Es el Hijo de Dios. Pero no es Jesús Dios. Es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero del Padre. Pero no es Dios. Dice se doblará toda rodilla para honra, dice, ante el hombre para honra y gloria del Padre. Es para honra y gloria del Padre, porque toda la honra, la gloria, la exaltación es para el Padre. Listo, pero si Jesús, entonces, escúcheme, amigo Antonio.
escuche bien, Colosenses 3:17, Romanos 15:3. Léalo, dice ahí, ¿a quién debemos de verificar? Por medio de Jesucristo, al Padre. Ya, listo. Pero entonces Jesús no es Dios. No, para nada. No. Ah, bueno, usted me ha nombrado. No es Dios para nada, ni es el Padre, Él es el Hijo de Dios. Listo. Entonces usted acaba de decir que Jesús no es Dios. Pero resulta que usted me está citando. Escúcheme. Escúcheme, por favor. Usted me está citando Colosenses y me está citando Romanos. Por favor, léame Tito capítulo 3, Tito 2:10, Tito 2:13, Tito 2:13 y Romanos 9:5. Venga, mijo, no se lo vale, ¿sabe? Eso está adulterado. Y se lo muestro por la Biblia. Muestre lo que está adulterado. Muestre que está adulterado, muéstrelo. Lea Tito 1:4, léalo. No, léalo usted. Usted me dice. No, lea Tito 1:4. Dígame, léalo y usted me dice en qué Biblia lo está leyendo. Si quiere le envío el texto en la Biblia hebrea. Si quiere, no. Mire si Biblias hebreas. Sí. Usted me acaba de leer, escuche, me acaba de leer Filipenses capítulo 2, ¿en qué Biblia lo leyó? En cualquier Biblia dice lo mismo. Léame en qué Biblia lo leyó, porque para mí usted está leyendo la Reina Valera, dígame sí o no. ¿Leyó la Reina Valera? También lo puede leer en una Biblia mesiánica. Por eso, usted leyó, amigo Antonio, ¿leíste la Biblia Reina Valera? Le voy a mostrar, en Tito 3 está más traducido, le voy a mostrar. Muéstrelo. Se lo voy a mostrar. Muéstrelo. Léame Tito, No. lea usted Tito 1:4. No, yo no lo voy a leer. Yo no lo voy a leer, léalo usted. Bueno, dice así, le voy a leer Tito 1:4, usted se da cuenta y se habla del error que ustedes están metidos. Porque ustedes están enseñando una doctrina, es contra la Biblia. Sí. Algo el Señor no mandó, algo en lo que predicaron los apóstoles. Los apóstoles no predicaron a ningún Jesucristo Dios ni a ningún Jesucristo Padre. Ellos predicaron a Jesús el Hijo de Dios. Predicaron a Jesús el Hijo de Dios. Bueno, dice Tito 1:4, escúchelo, dice Tito 1:4. Y le voy a demostrar que Tito 2:3 está mal traducido. Dice así el Eterno. Leo en el nombre de Jesús el Hijo de Dios. Dice a Tito, verdadero hijo, en la comunión, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de otro. Recuérdese, la letra I es suma de elementos. Y del Señor Jesucristo, del Señor nuestro Salvador. Mira lo que dicen. A Tito, verdadero hijo, en la comunión, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de otro, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y qué Biblia leyó? Déjeme terminar. Coja todas las epístolas de Pablo. Desde Romano hasta Filimón, y se encuentra el saludo de mi consiervo amado, el apóstol Pablo. Dice así: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Todos los saludos de Pablo es así: gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de otro, y del Señor Jesucristo. Para que se den cuenta, ese texto lo alteraron. ¿Qué Biblia leyó? ¿Qué Biblia está leyendo? A 12 partes no sirve igual para poner aquí a contradecirse en un texto. Amigo Antonio, erudito dualista. O erudito no, usted. A mí no me iba a decir para mí amigo Antonio, apologista y erudito para mí es basura. Amigo Antonio, listo, la Biblia. ¿Qué Biblia leyó, amigo Antonio? ¿Qué Biblia leyó? Con cualquiera de ellos dice lo mismo. No, pero ¿qué Biblia leíste? Decime, ¿qué Biblia leíste? En cualquiera de ellos lo lea. No, pero ¿qué Biblia acabó de leer, amigo Antonio? Amigo Antonio, ¿qué Biblia acabaste de leer? Estoy leyendo utiliza toda tengo 12 Biblias, cualquiera de ellos la lea. ¿Qué Biblia acabaste de leer, Antonio? No, dígame cuál Biblia quiere que se No, pero ¿qué Biblia? Dame el nombre de la Biblia. ¿Leíste, amigo Antonio? Mire. Amigo Antonio, mira, has leído la Biblia Reina Valera 1960. Has leído esa Biblia. Y en esa Biblia, Tito 2:13 dice así. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Leíste la Biblia Reina Valera de Filipenses capítulo 2, verso 5? ¿Leíste?
pero dices tú que Jesucristo no es Dios, cuando allí está presentando a Jesucristo como Dios. Voy a leer Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Voy a leer otro verso, la Biblia Reina Valera. Amigo Antonio, usted me puede decir, amigo Antonio, usted me puede decir quién es el Dios viviente. ¿El Dios viviente? Sí, ¿quién es? Se lo digo. Sí, dígamelo. Biblia en mano, se lo digo. ¿Quién es? Jesús le preguntó, ¿y vosotros quién decís? Que soy yo. Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente es el Padre. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre está en los cielos. Ese es el Dios viviente, el Padre. Él le da vida a Jesús y nos da vida a nosotros. ¿Para Pablo el Dios viviente es Jesús? ¿Para Pablo el Dios viviente es Jesús, sí o no? ¿Ah? ¿Para Pablo el Dios viviente es Jesús? No, para Pablo dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesús el Cristo, eso dice Pablo. Pero para Pablo el Dios viviente es Jesús el Salvador, ¿sí o no? No, para Pablo el único Dios verdadero es el Padre. Vamos a mirar. Pablo saluda, gracias y paz a vosotros de Listo, Dios Padre, bien. Dios Padre y del otro, del Señor Jesucristo. Listo, yo le tengo una explicación a eso, amigo. Efesios 4:13, por esa causa duelo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando. Ajá, yo le tengo una respuesta a eso. Usted está citando la Reina Valera, y en la Reina Valera, Pablo dice que, escúcheme. Para Pablo en la Reina Valera, la Reina Valera que usted está leyendo y está citando, para Pablo el Dios viviente es el Salvador y el Salvador es Jesucristo. Capítulo 4, verso 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ese Dios viviente fue manifestado en carne, según capítulo 3, verso 16 de capítulo 3, verso 15 y verso 16 de la primera carta a Timoteo, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Está hablando del Dios viviente que fue manifestado en carne, y ese es el Salvador, y el Salvador es Jesucristo, a no ser que usted me diga que hay dos Salvadores. Bueno, vamos entonces a lo que usted dice de Pablo, que para Pablo solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Vamos a leer algo acá, amigo Antonio, amigo Antonio, vamos a leer algo, sí, vamos a leer algo si hay dos, vamos a leer. Entonces vamos a leer esto. Pablo dice esto, miremos a ver. Lea Timoteo 3:16, es el aballito de batalla, léame Timoteo 3:16, pero me lo leo completo. Dice, Dios fue, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sigue, la parte que sigue, léala, la parte que sigue. Eso, dice, léalo usted que quiere. No, ¿Cuál Dios? Siga leyendo. ¿Cuál Dios fue manifestado en carne? ¿Cuál Dios? Siga leyendo, pero él lo mocha el texto. Pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios fue manifestado? Léalo usted, usted tiene Biblia, léalo. Se lo va a leer. Ustedes toman de todo libro un libro de todo libro de la Biblia, toman un versículo para apoyar su falsa doctrina. Sí, pero falsa doctrina. Yo se lo voy a leer y le voy a mostrar cuál Dios es ese. ¿Cuál Dios? Timoteo 3:16, dice así, se le va a leer en la Reina Valera, en las demás Biblias dice él, otras dicen Cristo, fue manifestado. ¿Cuál dice Cristo? ¿Cuál dice Cristo? Dígame. Léame el texto griego. ¿Cuál? Yo voy a buscar el texto griego. Le mando el texto, se lo mando, si quiere lo mando. No me lo mande, léame el texto griego, léame el texto griego. Entonces leo la Reina Valera. La Israelita Nazarena, la Biblia de Dios habla hoy, todas las versiones ya han corregido ese texto y dice es él, ahí no dice Dios, pero le va a leer como está. ¿Y por qué dice él? ¿Por qué dice él? Dígame por qué dice él. Le voy a leer. Dígame por qué dice él. Dice el Mesías, el Cristo, el Cordero, el Hijo de Dios. Dice él. Bueno, déjeme leer el texto, le va a leer. Léalo pues. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Le estoy leyendo la Reina Valera. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Dios fue manifestado en carne y ahí llaman a ustedes.
justificado en espíritu. Usted me hace y me explica, señora Alexander, si uno de los atributos de Dios, él es justo. Dios es justo, él no lo puede justificar nadie. ¿Cuál es el otro Dios? Es justificar. Usted tiene dos dioses. Un Dios manifestado en Arne y otro lo justifica. No, yo no tengo dos dioses. Si usted me responde, escúcheme, Antonio. Uno manifestado en Arne y otro lo justifica. Dale, Antonio. Si usted me responde, yo le voy a responder. Pero vamos a hacer este pacto de hombres. Si usted me responde, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? Yo también le respondo su pregunta. ¿Vale? Entonces, primeramente respóndame usted, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? Ningún Dios se manifestó en el como nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero entonces Pablo mientras escúcheme por favor, aprenda a escuchar, amigo Antonio. Entonces Pablo escuche, uy no, de verdad que me da fastidio dialogar con personas así. Amigo Antonio, entonces Pablo mintió al decir Dios fue manifestado en carne. ¿Es una mentira eso? Pablo no mintió, porque Pablo lo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si lo habló inspirado, ¿por qué dice Dios fue manifestado en carne? Usted dice que no. Pero yo a la gente le hablo de Biblia, pero a mí me gusta hablar de Biblia, no cuento, es como hombre, es como manifestación, no. Para mí lo dice la Biblia. Usted ha leído lo que dice el número 23:19. No, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? ¿Cuál Dios? Espérate, ya te voy a responder cuál Dios. Ya. Número 23:19. Job 9:32, Oseas 11:9 y Primera de Samuel 15:29. ¿Usted sabe qué dice ahí? Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, él dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dos cosas: Dios no miente jamás, ni se hace hombre. Hay 4 textos en el Antiguo Testamento que Dios dice de él no es hombre, nada era una carne, él vino como un verdadero hombre, fue el Hijo de Dios. El texto de Timoteo está adulterado. Pablo no mintió, los escribas mentirosos pusieron su pluma mentirosa allí y le añadieron el Dios. Ahí no dice Dios, ahí dice Cristo o él. Muéstreme primeramente usted dice que está adulterado. Bueno, muéstreme las pruebas donde Primera de Timoteo 3:16 está adulterado. Muéstreme los manuscritos, las pruebas que usted tenga. ¿Cuáles son las pruebas? Le mando textos de otras Biblias, se los lea. A ver, ¿cuáles son las pruebas? Dígame, usted dice que está adulterado. ¿Por qué está adulterado? Dígame por qué. El texto dice es él, no Dios. Ahí dice es él. El Cordero, el Cristo, el Hijo del Viviente, el sumo sacerdote, el Mesías, como si quiera ponerle. Pero ahí no dice Dios, ahí dice muéstreme donde las traducciones digan el Cordero, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. ¿Cuáles son esas traducciones? Bueno, entonces fue Dios. Entonces respóndame el mismo texto. Entonces, justificado en espíritu y en justificado a Dios. Quedamos en un pacto. Escuche, amigo Antonio, escuche. Quedamos en un pacto. Usted me responde, yo le respondo. Entonces, usted no me ha dado las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene para decir que escuche? Amigo Antonio, escuche, aprenda a escuchar. Yo no entiendo por qué se airan al hablar de Dios. No entiendo por qué se enojan. Si Dios es amor y Dios ha hecho morar supuestamente el Espíritu sobre ustedes, si su Dios, amigo Antonio, ha hecho morar su Espíritu en él y su Dios es amor, pues usted debe hablar con amor. Debe usted hablar con amor a las personas. Sí, estamos dialogando, pero tenemos que aprender a escuchar. Yo lo escucho. Usted me está diciendo que el texto es adulterado. Todo el mundo lo está escuchando. Pero usted debe brindarnos las evidencias. Dígame, usted dice que debe decir el Cristo, debe decir el Cordero, debe decir el Mesías. Yo le estoy pidiendo las evidencias de los manuscritos. ¿Cuáles son las evidencias de los manuscritos que digan el Mesías, el Cordero, el Cristo? ¿Cuáles son esas evidencias? Porque esa palabra ahí dice es él, ahí no dice Dios, ahí dice él. Pero le vuelvo y le digo, señor Alexander, bueno, dice si él. usted dice Dios, entonces respóndame, ¿cuál es el otro Dios? Entonces, Dios fue manifestado dígame, Espíritu, ¿cuál es el otro Dios? Respóndame. Yo le voy a responder, pero primero respóndame usted. Dice él,
Pero entonces no hay ningún manuscrito, escúcheme, por favor, escúcheme. Escúcheme, sí, yo lo cité, escúcheme, escúcheme. Usted lo citó, lo leyó medio, porque no lo hizo leer completo, lo leyó. No se puede con las personas así. Si el texto está adulterado, amigo Antonio, entonces no existe ningún manuscrito que diga Dios fue manifestado en carne. ¿No existen los manuscritos? En el Antiguo Testamento dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre. No le pregunté eso. Ya lo dijo, y él es inmutable. No le pregunté eso, Antonio, no le pregunté. Le he preguntado si el texto de 1 Timoteo 3:16, donde dice Dios fue manifestado en carne, es una adulteración. ¿No existe un manuscrito antiguo que diga Dios fue manifestado en carne? ¿No existe? Totalmente. Mire, Jesús de Nazaret le dijo a los fariseos. Listo, no existe. Mire lo que dice el amigo Antonio. No existe un manuscrito que diga Dios fue manifestado en carne. Yo sí lo tengo aquí, lo voy a demostrar, vamos a demostrarlo, que sí existe ese manuscrito. Manuscrito bizantino, es decir, la familia de los... amigo Antonio, debes aprender un poquito sobre esto. Mira, cuando tú te pongas a hablar sobre esto, debes de tener evidencias. Evidencias. ¿Para qué? Para que no quedes en vergüenza como estás quedando ahorita. Porque estás diciendo que Jesucristo no es Dios y cita a la Reina Valera. Pero la misma Reina Valera dice que Jesucristo sí es Dios. Estás diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios citando a la Reina Valera, y citando a la Reina Valera, en esa Reina Valera dice que Jesucristo es el Dios viviente y tú dices que no es el Dios viviente. En esa Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne y tú dices que no es Dios, que allí ese texto está adulterado y que no existe ningún manuscrito, dices tú, que diga Dios fue manifestado en carne. Ahora, la gente están viendo aquí, están viendo, amigo Antonio, que tengo el manuscrito en pantalla, lo tengo aquí en pantalla, que es el manuscrito bizantino. Escucha bien, amigo Antonio, es el manuscrito bizantino, la familia de los bizantinos, que son aproximadamente como 5.400 manuscritos datados, escúchame bien, del año 400, en el año 400, datado por allí, año 400, más o menos, como todos los manuscritos están datados del año 400 de era cristiana, ¿no? Año 400. Vamos a ver si en el bizantino no dice Dios, vamos a ver, porque el erudito de la iglesia de Cristo, porque pone un título, pone en la iglesia un título, es lo que dice él, por eso no pudo nombrar, iglesia de Cristo. Entonces los de la iglesia de Cristo, aquí en Colombia dicen que ellos son la verdadera iglesia, que porque su iglesia se llama iglesia de Cristo, y por eso la verdadera iglesia, pero mienten, ya le hemos hallado 4 mentiras al amigo Antonio de la iglesia de Cristo aquí en Colombia, que dicen que son la verdadera iglesia. Pero leamos 1 Timoteo 3:16, texto antiguo, texto bizantino. Dice así, vamos a leérselo, dice aquí, que homoglomenos mega estin, mira lo que dice aquí, amigo Antonio. Aquí lo estoy subrayando, o lo estoy resaltando, perdón, para ver si dice Dios o no dice Dios. Dice, kai homoglomenos mega estintutes eusebias marturion seos efanorese en sarki. Amigo Antonio, ¿usted me puede traducir eso, por favor? ¿Qué dice allí? Le voy a traducir la última parte. Dice Eusebias, escuche, amigo Antonio, dice Eusebias musterion seos efanorese en sarki. Por favor, ¿me quiere traducir eso? ¿Me lo quiere traducir, amigo Antonio? Venga, déjeme hablar. Usted me llamó para habláramos de la Biblia en español, o usted me llamó para habláramos en griego. ¿Para qué me llamó usted? No, porque le voy a decir algo. Usted que desconoce, usted que es de la iglesia de Cristo, usted que niega que Jesús sea Dios y está leyendo la Reina Valera, escúcheme, escúcheme, está leyendo la Reina Valera y en ella dice que sí es Dios, y está diciendo que 1 Timoteo 3:16 es adulterado y no tiene pruebas, pues yo sí le estoy dando pruebas, porque el texto griego es el texto de donde se traducen las Biblias. Pablo no habló en español, Pedro no habló en español, Juan no habló en español. Lo que usted habla o está traducido en español
es lo que ellos escribieron literalmente en griego. Y en griego dice Seos efanorese en sarki, o Teos, lo quiere decir así, Teos efanorese en sarki, es decir, Teos, y lo estoy mostrando aquí en el texto griego, y conste que usted fue el que dijo, amigo Antonio, que la palabra Dios no aparece en ningún manuscrito. Usted dijo, no existe el manuscrito, lo dijo. Y mire que lo estoy mostrando, dice Dios, efanorese, fue manifestado en, dice aquí, en sarki, que significa cuerpo humano, naturaleza humana, carne. Es decir, Dios fue manifestado como un hombre o en hombre, es lo que dice aquí. Entonces, vuelvo y le pregunto. Ahora, usted debe tener algún manuscrito que diga el Cristo, que diga el Cordero, que diga el Mesías, que diga, bueno, lo que usted dijo. Muéstreme cuál manuscrito, yo lo busco aquí porque tengo acceso a los manuscritos. ¿Cuál dice así? Se lo va a leer, ya mismo lo va a leer. Léalo, se lo va a leer. Léalo, por favor. Estoy esperando, Antonio. Ya lo va a leer. ¿Cuál es el manuscrito? Usted dice que ya le leo. ¿Cuál es el manuscrito? Yo le presenté el bizantino, ya le leo. pero ¿cuál es el manuscrito? Dice. Ajá. ¿Cuál es el manuscrito, Antonio? Ya le leo. Antonio. Un momentico y le leo. ¿Cuál es el manuscrito, Antonio? Dice así: en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Ajá. Sin lugar a duda, el grande es la verdad la verdad que nos fue revelado. Sí. Nos fue revelado, sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. ¿Qué Biblia es esa? La Biblia versión de la le leo la otra versión. ¿Cuál es esa versión? ¿Cuál es? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Él. Ajá, estoy él. leyendo. ¿A quién se refiere ese él? Él, ahí me está diciendo Dios. Ajá, pero ¿a quién se refiere? Estoy leyendo la versión de la pena. ¿A quién se refiere ese Dios? Y si quieren envío los textos. No. Dígame qué versión usó donde dice Cristo. ¿Cuál es la versión que dice Cristo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Esa es la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Voy a buscarla aquí. Dios habla hoy, dice Cristo, ¿no? Búsquela. Dice Cristo, ¿no? Búsquela. Bueno, vamos a buscarla. Perdón, es la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. Ya dijiste Dios habla hoy. Vamos a ver qué dice la Dios habla hoy. Voy a buscarla aquí. Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice Cristo, dijo el amigo Antonio buscarla aquí, Dios habla hoy. A ver, ¿dónde está Dios habla hoy? A ver, la Dios habla hoy. ¿Cómo dice ahí? Él, no, ahí dice él. Voy a buscarla, Dios habla hoy. Bueno, búsquela. Usted dijo que decía Cristo, entonces vamos a buscarla que diga Cristo. Pero el texto griego, ¿cuál es? Porque las Biblias en español deben tener el texto griego. A ver, para empezar ahí. O sea, usted me llamó, yo no voy a hablar, griego, estamos hablando español. Por eso, pero es que las Biblias son traducidas del griego, no son traducidas del español. O dígame, Pablo habló. Pueden ser traducidas del griego, del latín, estamos leyendo en español. Por eso, entonces, ¿cuál es? Entonces, si las Biblias son traducidas de esos idiomas, ¿cuál es el texto griego que dice Cristo? ¿Cuál es? Mire, lea la versión israelita, lea la Biblia de las Américas, lea la Biblia A2, lea la Biblia Dios habla hoy, lea y verá lo que te dice. Verá que no te dice Dios en ninguna de ellas. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Él, dice él. Y le voy a mandar el texto, pero lea de la Biblia Dios habla hoy, la palabra es para todos, le voy a mandar el texto. Dios habla hoy. Vamos a ver cómo dice, Dios habla hoy, como dice 1 Timoteo 3:16. Aquí la tengo. Dice, no hay duda, la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Bueno. Sí, señor. Lo dice. Bueno. ¿Cuál otra?
Ahí no dice Dios, Cristo. La versión israelita nazarena, léalo. Listo. También dice Cristo. Él, ahí dice él. Ah, él. Pero Cristo, ¿a quién se refiere? Ese él es el mismo Cristo, el Hijo de Dios viviente, es el mismo. Él. No es otro. Él. Bueno, vamos a mirar. Él. Entonces, yo le estoy pidiendo a usted cuál es el manuscrito griego que dice Cristo, porque yo no lo he encontrado. ¿Cuál es? No. Venga, usted a mí me llamó para hablar en griego, en hebreo, en español. No, yo lo llamé para sacarlo de su error. Y lo voy a sacar de un error. Lo voy a sacar de un error. Le voy a sacar de su error. Le voy a sacar de su error. Permítame un momentico. Permítame un momentico, por favor. Le voy a sacar de su error, amigo. Le voy a decir por qué. Porque no hay, escúcheme bien, ni una sola Biblia, ni una sola. Perdón, no hay ni una sola. A ver, permítame por favor aquí. Estoy buscando algo. Discúlpeme por favor, quiero buscar algo. Ya, dale, gracias. A ver, no existe ni un solo manuscrito, porque usted me tiene que mostrar a mí el manuscrito donde diga Cristo. Venga, le digo una cosa, le estoy mandando el texto, ya lo leyó, ¿no? Sí mismo lo leyó, ¿no? Sí. Yo no vine a hablar de griego ni de hebreo, estamos hablando de español y le estoy diciendo las Biblias que lo dicen. Ya. Vale. Entonces, no muestra el manuscrito, ¿no? Le voy a pedir un favor a usted, ya que la Biblia Dios habla hoy, y usted nos dice que Jesús no es Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Le voy a pedir que me lea, por favor, Tito 2:13, en la Biblia Dios habla hoy. Ya que usted dice que no es Dios. Lealo, usted, yo lo escucho, lealo. Usted dice que Jesús no es Dios, porque en la Biblia Dios habla hoy, dice Cristo, ¿no? Entonces no es Dios. Lea el texto, lealo. ¿Es Dios o no es Dios? Pero Jesús no es Dios. No es Dios. La última le voy a leer, escúcheme. Le voy a leer, él dice que Jesús no es Dios porque 1 Timoteo 3:16 en la Biblia Dios habla hoy, dice Cristo. Y resulta que en la Biblia Dios habla hoy, y voy a mostrarlo aquí. Voy a mostrarlo. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo, estoy hablando, vamos a mirar, primeramente lo que él dice de la Biblia Dios habla hoy. 1 Timoteo 3:16. Y para el amigo Rubén, por esto Jesús no es Dios. Porque 1 Timoteo 3:16 no dice Dios, sino que dice Cristo. ¿Sí o no, amigo Rubén? Así es. Entonces Jesús no es Dios. 1 Timoteo 3:16. Biblia Dios habla hoy. Vamos a leerlo. Dice. Dale, dice, no hay duda de la verdad revelada de nuestra religión, es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones y creído en el mundo y recibido en la gloria. Así dice, ¿no? Sí. Entonces no es Dios. Dice no es Dios. Cristo dice, Dios, la palabra. ¿Usted sabe qué significa la palabra Cristo? ¿Sabe qué significa la palabra? No, significa ungido. No. Ungido, entonces ¿quién lo ungió? Por eso. Hay uno ungiendo a otro. Listo, bueno, listo. Pues, mi pregunta es, ¿Cristo es Dios o no es Dios? No, es ungido. Listo, no es Dios. Vamos a leer. Léame entonces, por favor, en la misma Biblia Dios. Lea, por favor, en la misma Biblia Dios habla hoy, Tito 2:13. Vuelvo y le digo, ese texto está alterado. Léalo, pero léalo, pero léamelo, por favor. Léalo, por favor. Lea las 3 epístolas de Pablo, todas. Y así pasa a vosotros
santos de Dios, nuestro Padre, y léame, Tito, pero si usted me dice, amigo Antonio, pastor, porque usted me imagino que es el pastor de la iglesia, ¿no? No, Dios me libre de eso. Dios me pastor libre de eso. o líder. Yo no busco fama ni reconocimiento de ningún hombre. Yo soy un siervo del Señor. Bueno, el líder, imagínese, el líder de la iglesia de Cristo, uno de los líderes de la iglesia de Cristo aquí en Colombia, él dice que Jesucristo no es Dios, porque hay una versión que dice que 1 Timoteo 3:16 no dice Dios, dice Cristo. Ya la mostré, dice sí, dice Cristo. Ahora, él dice que no es Dios, porque esa versión, la Biblia Dios habla hoy, dice Cristo, por lo tanto no es Dios. Pero es en la misma Biblia que le he mostrado, amigo, Tito 2:13, y mire que lo estoy mostrando, dice Tito 2, Biblia Dios habla hoy. Tito 2:13 dice: mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces usted sigue mintiendo, viejito, sigue mintiendo diciendo que Jesucristo no es Dios. Allí lo estoy mostrando. En esa Biblia que usted dice, para mostrarme a mí que 1 Timoteo 3:16 es un verso adulterado, sigue mostrando que Jesucristo es Dios. Y si es Cristo, es Dios. Es Dios, sigue siendo Dios. Ahora, yo le voy a mostrar a usted que no hay ninguno, o le voy a decir, usted me tiene que mostrar a mí un manuscrito, uno solo, donde diga Cristo. No existe ni uno, no existe ni uno. Ahora, le voy a decir por qué. Hay Biblias que traducen Cristo, aunque no hay ninguno, hay Biblias que traducen Cristo, y se lo voy a decir por qué. Esas se llaman traducciones dinámicas, no traducciones textuales, sino traducciones dinámicas, algo que usted debe aprender. Usted como líder de la iglesia de Cristo, ¿sí? Debe aprender que hay Biblias de traducciones dinámicas. Dinámicas, escuche bien, dinámicas. ¿Qué significan las traducciones dinámicas? Significan que el traductor ha permeado con su pensamiento lo que él cree que dice el texto. ¿A qué texto me refiero? Al texto que dice él. Ese texto que dice él se refiere a eso. Porque cuando usted lee, él fue manifestado en carne, los pronombres relativos, amigo Antonio, erudito, líder de la Iglesia de Cristo aquí en Colombia, cuando dice él, si usted lee el pronombre relativo que hay allí, el cual o el que, se refiere a un sujeto. Los pronombres siempre toman el lugar del sujeto al cual reemplazan o del sujeto del cual se viene hablando. Yo le voy a preguntar en 1 Timoteo para que me lea, por favor, amigo Antonio, líder de la Iglesia de Cristo aquí en Colombia, para que me lea, por favor, la Biblia que dice, él fue manifestado en carne. ¿Cuál es el sujeto que viene reemplazando desde el verso 14 y 15? Por favor, ¿usted me lo puede leer? Hágame el favor y me muestra otro texto donde diga el hijo de manifestación, porque la Biblia dice, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, y Jesús de Nazaret dijo que todo de postar por testimonio de 2 o 3 testigos. Me muestra otro texto, porque yo no puedo hacer doctrina. Yo no puedo hacer una doctrina de un solo texto. Muéstrame otro texto donde diga el Hijo de manifestado en carne. Se lo voy a ya mismo 3 o 4 textos donde dice el Hijo como carne fue el Hijo de Dios. Se lo voy a mostrar. Por favor, ¿qué Biblia dice según la que usted? Por favor, amigo, lea lo que le voy a decir. ¿Cuál Biblia dice él? ¿Cuál Biblia de las que usted tiene ahí dice él fue manifestado en carne? ¿Ya no lo leyó? ¿Cuál Biblia dice él fue manifestado en carne? La Biblia de Samaria, entonces dígame. La versión israelita. Listo, la Biblia. Todas las versiones ya el texto lo corrigieron ese error de Dios. Listo. Ya le ponen ese. Sí, listo. Sí, él fue manifestado en carne. Ahora, vuelvo y le repito, la regla gramatical me dice a mí que los pronombres relativos toman el lugar del sujeto del cual se viene nombrando. Usted me puede decir cuál es el sujeto del cual se viene hablando según el verso 14 y 15 de 1 Timoteo capítulo 3,
verso 14 y 15 en la Biblia de las Américas. ¿Cuál es el sujeto del cual se viene hablando? Yo le respondo. ¿Cuál? Cuando usted me responda, ese significa la palabra Cristo, Dale, o Mesías. dale, no puede responder. Dale. No va a responder. Bueno, listo, no va a responder. Yo sí le voy a mostrar, amigo. Yo sí le voy a mostrar, amigo Antonio, y lo voy a poner aquí en la Biblia de las Américas para que quede constancia, ya que usted no puede responder. Biblia de las Américas, voy a ponerlo aquí, porque pues yo sí tengo acceso a todas estas Biblias. Biblia de las Américas, bueno. En la Biblia de las Américas dice, él fue manifestado en carne en 1 Timoteo 3:16, ¿sí o no? 3:8. La primera de Juan 4:10. Amigo, estamos hablando, amigo, escúcheme, por favor, escúcheme, estamos hablando de 1 Timoteo 3:16, dice que él fue manifestado en carne, y usted dice que no es Dios, y que Jesucristo no es Dios, según la Biblia, según la Biblia de las Américas, ¿sí o no? Cualquier Biblia, usted ponga, no listo. Es Dios el que se manifestó, fue el Hijo el que se manifestó. Listo, según Tito 2:13, escuche, por favor. Amigo líder de la iglesia de Cristo, amigo, escuche. Bueno, siervo de la iglesia de Cristo en Colombia, siervo, usted dice que Jesucristo no es Dios, que porque la Biblia dice en 1 Timoteo 3:16, en la Biblia de las Américas, él fue manifestado en carne y por eso no es Dios. En la Biblia de las Américas, escúcheme, por favor. Siervo, escúcheme, siervo. En la Biblia de las Américas, Tito 2:13 dice que Jesucristo es Dios, ¿sí o no? En la Biblia de las Américas. ¿A dónde dice? Tito 2:13, que Jesucristo es Dios o no, en la Biblia de las Américas. Pero, déjame Tito 1:4. Tito 1:4. Mire, este señor, hombre, dice que Jesús no es Dios porque en la Biblia que Dios habla hoy, 1 Timoteo 3:16, no dice Dios, sino que dice Cristo. Pero la Biblia de las Américas, en la Biblia Dios habla hoy, Tito 2:13 dice que Jesucristo es Dios. Vuelve y argumenta que Jesucristo no es Dios porque 1 Timoteo 3:16, Biblia de las Américas, dice, él fue manifestado en carne. Pero resulta que al leer Tito 2:13, volvemos a leer aquí, Tito 2:13, vamos a leerlo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces Jesucristo sí es Dios. Ahora, él no me quiere responder lo de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Porque la regla gramatical me dice a mí que los pronombres toman el lugar del sujeto del cual vienen hablando. Y le he dicho a él que me diga de qué sujeto se viene hablando aquí según 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Vamos a volverle a dar la oportunidad. ¿Quién es ese él? Porque evidentemente aquí estoy mostrando. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Allí lo estoy mostrando y estoy mostrando en Biblia y está quedando en vivo para todo el mundo. Él fue manifestado en carne, dice allí. Él fue manifestado en carne. Bueno, aquí lo voy a colocar. Eso, ahí tenemos, ahí quedó perfecto. Él fue manifestado en carne. Allí está. Ahora, los pronombres toman el lugar del sujeto o del sustantivo del cual se viene hablando. Pues preguntémosle al siervo de la iglesia de Cristo aquí en Colombia, ¿cuál es ese sujeto del cual se viene hablando? ¿Cuál es el sujeto del cual se viene hablando según la Biblia de las Américas, capítulo 3, verso 14 y 15? ¿Cuál es el sujeto al cual, amigo, cuál es el sujeto al cual el pronombre él reemplaza? ¿Cuál es el sujeto, por favor, según allí? Díganos. Bueno, el apóstol Pablo ya lo inspirado por el Espíritu Santo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 11:31,
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es bendito, o sea, en no miento. Amigo. Gálatas 1:3. Bueno, gracia no va a y paz a responder. vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las epístolas, Pablo dice, Jesucristo tiene un Dios y tiene un Padre. Por eso, pero es que, listo, pero amigo Antonio, mire, amigo Antonio, si para usted Tito 2:3 está bien traducido, entonces todos los 30 textos de Pablo están mal traducidos. Amigo Antonio, amigo Antonio, listo, no hay problema. Ahorita miramos eso, pero es que usted me toma me toma un tema y después se sale de él. Dígame, por favor, usted dice que ese él no puede ser Dios. Es mal traducido, pero por eso, entonces, aquí dice, usted me dijo que, escúcheme, por favor, escúcheme. Aquí estoy colocando la Biblia de las Américas, dice, él fue manifestado en carne, y usted dice que no puede ser Dios. Por eso, entonces dígame, escúcheme. Listo. Escúcheme, por favor, escúcheme. Los manuscritos bizantino, sinaítico, el Vaticano, el sinaítico, dicen, él fue manifestado en carne. Eso no lo niego, lo dice. Como tampoco usted puede negar que el códice bizantino dice, Dios fue manifestado en carne, ya lo mostré, no lo puede negar. Usted no puede dar un solo manuscrito. Escuche, por favor, escuche. Usted no puede dar un solo manuscrito que diga Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero, la segunda persona, el hombre, fue manifestado en carne. No, usted no puede dar un solo manuscrito. Yo sí puedo hablar de manuscritos porque los conozco. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Ya coloqué la Biblia que usted me dice que dice, él fue manifestado en carne. La regla gramatical o la gramática nos obliga y nos dice que los pronombres, en este caso, él, que es el pronombre, él toma el lugar del sujeto del cual se viene hablando. Usted me puede decir, por favor, según esta escritura de la Biblia de las Américas, capítulo 3, verso 14 al 16, de 1 Timoteo 3, verso 14 al 16, ¿cuál es el sujeto del cual el pronombre reemplaza? ¿Cuál es el sujeto del cual ese pronombre él reemplaza? ¿Usted me puede decir, por favor, mostrándomelo ahí en la Biblia de las Américas, en el capítulo 3, verso 14 al 15? Hable, por favor. Bueno, eso suba en las redes sociales, me gustaría mucho. Usted me puede mostrar a mí por la Biblia, me puede mostrar otro texto donde diga, usted no puede hacer doctrina en un solo texto. Bueno. Usted puede mostrar otro texto donde diga, el Dios fue manifestado en carne. Dale, pero se lo estoy mostrando. Dígame cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto que reemplaza ese pronombre él? Amigo. Véame, amigo. Bueno, no. ¿No va a responder? Si usted no lo sabía. Tito 2:13. Primera Timoteo 3:16. Escuche bien. Romanos 9:5. Y otros textos más están adulterados. Pero es que ya lo mostré, amigo, ya lo mostré en varias Biblias y dice Dios. Ya lo mostré en varias Biblias que usted dice que 1 Timoteo 3:16 está bien traducido y ya le mostré que de esa Biblia dice que Jesucristo es Dios. Entonces no puede ser que todo esté mal traducido. Ahora, yo le pido el favor, amigo Antonio, siervo de la Iglesia de Cristo en Colombia. Por favor, díganos. Aquí estoy mostrando. Escuche, por favor. Estoy mostrando el texto que dice, él fue manifestado en carne. La gramática nos dice que los pronombres toman el lugar del sujeto del cual se viene hablando. Dentro del texto, o dentro de la conversación o del escrito. Ahora, mi pregunta es, dentro de este escrito, lo estoy mostrando ahí en pantalla, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16, dentro de ese escrito, ese él, ese pronombre, ¿a quién está reemplazando? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sustantivo que reemplaza? Por favor, muéstremelo allí. ¿Cuál es? Ese él es Cristo, o Cristo es el ungido. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice en el verso 14 y 15? ¿Dónde? En la Biblia de las Américas. La palabra
ahí dice, usted lo leyó ahorita y si quiere le envío el texto, lo envío. Ahí dice, Bueno, Cristo fue mire, manifestado. mire amigo, Y mire, la palabra mire, Cristo significa ungido. mire que por esto usted está mintiendo. Mire, observe, observe, Biblia de las Américas. Tengo la Biblia de las Américas ahí. Mire Lo que, voy a mandar el texto, lo voy a mandar, te lo voy a mandar. mire que por eso, amigo Antonio, usted, siervo de la iglesia de Cristo, se hace llamar usted iglesia de Cristo, pero pues solamente es una mano de mentiras, las cuales dicen allá. Mire lo que dice este texto, amigo Antonio, y se lo estoy mostrando allí. Dice, vuelvo y repito, los pronombres toman el lugar, allí este pronombre él, toma el lugar del sujeto del cual se viene hablando dentro de la oración. Y cuando nosotros miramos dentro de esta conversación quién es el sujeto, vamos a encontrarlo. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en este caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Uno, el sujeto es Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Quién es el sujeto? El Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Viene hablando de Dios. El contexto, la gramática, solamente aplicando la norma de la gramática que nos dice que los pronombres toman el lugar del sujeto del cual se viene hablando, del sustantivo del cual se viene hablando. En este caso, el verso 15 habla en dos ocasiones de Dios. Por lo tanto, decir Él fue manifestado en carne o decir Dios fue manifestado en carne es lo mismo, compañero. Y ese Cristo es Dios. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Dice la Biblia, esta Biblia, por favor, usted me puede leer en la Biblia de las Américas, Juan 1:1, por favor. Ahí le mandé el texto donde dice, Cristo. Amigo, ¿me puede leer en la Biblia de las Américas Juan 1:1? Vea, mi hermano, yo le voy a decir algo a usted, Alexander. Ustedes toman, miren de salto ya, ustedes toman de la Biblia, de todo el libro de la Biblia, toman un versículo para hacer la doctrina. Por eso, pero ¿cómo llama? Estamos hablando del misterio de la piedad. Amigo. Están Colosenses y en Efesios, ¿cuál es el misterio? Amigo, ¿me puede decir cómo dice Juan 1:1? ¿Dice que el verbo era Dios o no era Dios? ¿Qué dice? Venga, le digo una cosa, y ahora se va a Romanos 9:5 y después se va a Hebreos 1:8 y después se va, ¿quién sabe a dónde? Porque ustedes ¿dice que el verbo era Dios o no era Dios? En el mismo libro. No pueden hallar Amigo, pero yo estoy leyendo las versiones, estoy leyendo las traducciones que usted me dio, la Biblia de las Américas. ¿Dice que el verbo era Dios o no era Dios? Y el verbo era con Dios, también dice. ¿Pero era Dios o no era Dios? Era con Dios, dice la Biblia. Pero no dice que era Dios. Y se manifestó, no fue Dios, sino el verbo. Amigo, ¿dice que el verbo era Dios o no era Dios? ¿Qué dice? El verbo era con Dios. No dice que era Dios. Bueno. Pero el verbo era Dios o no era Dios. El verbo era con Dios. Mire cómo es. Mire cómo es la mentira de esta gente que se hacen llamar disque iglesia de Cristo. Me citan algunas Biblias, yo la estoy leyendo, yo no tengo problema, pero allí estoy mostrando que esta Biblia de las Américas dice y el verbo era Dios. Voy a leer otro verso, vamos a mirar otro verso, aquí mismo en Juan, donde él me ha citado Juan de estas Biblias. Vamos a mirar otro verso, de pronto no. Vamos a mirar otro verso. Y vamos a preguntarle. Amigo, usted dijo que no era Dios, ¿no? Bueno, sigue allí, sigue porfiado. Dígame, Tomás, ¿a quién llamó Señor mío y Dios mío? Según la Biblia de las Américas. La palabra dice Señor. Tomás le dijo Señor, cuando dice Señor, el Señor es Jesucristo y Dios se refiere al Padre y Dios mío. Tomás está diciendo Señor mío y a la vez está haciendo una exclamación. Está haciendo una exclamación a Dios el Padre. Señor mío, el Señor es Jesús. Bueno. Y él dice Señor mío y Dios mío. Hace exclamación al Padre. Sí, pero ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo él? Al Padre. Allí dice que le dijo al Hijo y al Padre. Allí dice que le dijo al Hijo y al Padre.
A mí la Biblia me dice, si confesar eso en tu boca, Jesús No. es el Señor. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? Escúcheme, por favor, aprenda a escuchar. ¿A quién le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío? ¿A quién? A Jesús de Nazaret. A Jesús. Exactamente. Exactamente, se lo dijo a Jesús. Exactamente, se lo dijo a Jesús. Respondió Tomás y le dijo a él, dice el texto griego, y lo voy a colocar. No se lo dijo a ningún padre e hijo. No, le dijo a él, lo voy a colocar aquí en el texto griego para que lea. Ah, lo voy a colocar a ti. Aquí Juan capítulo 20, verso 28. Le dijo a él, Juan 20, 28. Aquí lo tengo. Juan 20, 28 dice así. El texto griego dice, mire lo que le dice a él. Cuando lo ve resucitado, le dice así, dice aquí, que apecritse somas que eipen. Y dice, y respondiendo, apecrisen, y respondiendo, ¿sí? Y responder, o empezando a hablar, o diciendo, Tomás, y dice, Tomás que eipen, y dijo, eso es decir, y dijo, auto, a él, escuche bien, a él, ¿a quién? Al que ve resucitado, jo curios mou, el Señor mío, kai jo seos mou, y el Dios de mí. Le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Aquí no dice que le dijo a dos personas divinas, como usted mismo lo acaba de decir. Le dijo a Jesús, el Señor mío y Dios mío. Pues amigo, vemos que lo que ustedes confiesan, amigo, es una vil mentira. Bueno, amigazo, le agradezco. Pero me puede hacer el favor de leerme el versículo 31. Léalo, ¿qué dice? No, sígalo, usted leyendo, léalo. Leyendo, ¿Qué dice? Usted puede seguir leyendo el 31, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Diga lo que dice. Lea el 31, léalo. Por eso, ¿a quién le...? Ese sí no viene cierto. ¿Qué dice? Como usted ahora es el hijo de Dios, lo rechaza, se lo leo. No, se lo leo. No lo rechazo. 30 y 31, 30 Sí. y habla con nombre propio. Sí. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para creáis, Alexander hace rato, para creáis. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y Sí. para, otra vez, para leyendo tenga vida en su nombre. Para creáis, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para leyendo tenga vida en su nombre. ¿Usted cree lo que usted? ¿Usted cree? Es el Hijo de Dios. Sí, ¿usted cree eso? ¿Lo cree? Claro, la Biblia lo dice. ¿Y el verso 28, y el verso 28 lo cree? ¿El verso 28 lo cree? ¿Y Juan 1:1 lo cree? Pero está diciendo, cuando Tomás Por dice eso. Señor mío, está refiriendo a Jesús, y cuando dice Dios mío, se está refiriendo al único Dios verdadero. ¿Dónde dice? Muéstreme. Un texto sin Amigo. es un pretexto. Entonces muéstreme. Su doctrina es ¿Usted cree? Amigo, listo. Usted está leyendo, amigo, usted está leyendo la Reina Valera, Juan capítulo 28, Juan 20, verso 31, ¿sí o no? Y lo cree, ¿usted lo cree, sí o no? ¿Lo cree? Por eso lo cree. Por eso, ¿lo cree? Tomás dice, lo estoy leyendo, mire, se lo Ajá, leo. sí. Entonces Tomás respondió y Amigo. dijo, Señor mío, Jesús, Amigo, Señor mío, y a mí no es la salvación. amigo. Y Dios mío se refiere al otro. Bueno, leyendo, listo. y siga leyendo. Listo, pero respóndame. Déjeme terminar porque he hablado mucho. Y eso, y mire, sigue diciendo el versículo 30, leo el 29. Sí. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los vieron y creyeron, esta palabra, creyeron. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ajá. Pero estas se han escrito en este libro, Alexander hace rato. Sí. Pero estas se han escrito para creáis, que Jesús es Dios o es el Padre, para creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, y sí. para leyendo tenga vida en su nombre. Si quiere tener vida en el nombre de Jesús, eres el Hijo de Dios. ¿Usted cree? Mi pregunta es, ¿usted cree eso? ¿Lo cree? Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Claro, se la Biblia lo dice. Bueno, ahí está leyendo. Listo. Usted acaba de leer, escúcheme, por favor, escúcheme. Usted acaba de leer Reina Valera, capítulo 20, verso 31 de Juan. Acaba de leer esa Biblia. Dígame, amigo,
Dígame, ¿cree lo que dice Juan 1:1 de la Reina Valera, que el verbo era Dios? ¿Sí o no? Usted me trajo a Tomás y ya le estoy dando la respuesta. Dígame, Dice, Señor, ¿cree lo que dice la Reina Valera? Jesús es el Señor. ¿Cree lo que Jesús es dice? el Señor. Escuche. Dios mío, se refiere al Por Padre. eso, bueno, listo. Entonces, No hay, el contexto te refuta. Y te listo, no manda hay, a leer, listo, a el confesar que contexto. Jesucristo es el Hijo de Dios. Listo, el contexto. Se dice para Amigo, Jesús es el Hijo de Dios. amigo, deje Claro, hablar. ustedes no lo ven. Deje hablar. ¿Usted cree lo que dice la Reina Valera verso que acaba de leer Juan 1:1 que el verbo era Dios, sí o no? Yo creo, ¿para dónde va ya? Pues no estamos ahí, Juan. No No estamos ahí, cree. Juan. Listo, mire. Bueno, creo que ya. Creen lo que dicen algunos escritos. Creen lo que dicen algunos escritos. Pero el resto no lo creen. El resto no lo creen. Juan 1:1 dice que el verbo era Dios. ¿Cuál Dios es el verbo? El único Dios que hay. Y Tomás no le dijo a uno y a otro. No le dijo a dos. No dice, la Biblia no dice por ninguna parte que la Biblia diga, le dijo a dos. Señor mío, ay, Dios mío. Hubiera dicho, le dijo a ellos. Así diría, le dijo a ellos, Señor mío, y al otro, Dios mío. No, le dijo a él, dice el texto griego. Le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Esas son las mentiras en que caen estos llamados líderes modernos de una iglesia que de aquí. Este es el segundo debate que tengo con esta gente. El primer debate lo tuve hace años, cuando comenzaba yo con la apologética, comenzaba con la enseñanza. Aquí había una iglesia de Cristo, aquí se hacían llamar iglesia de Cristo y es el mismo argumento, es el mismo argumento, que se dicen llamar iglesia de Cristo, que porque el rótulo de su iglesia dice iglesia de Cristo. Pero vemos que la doctrina no, niegan lo que es la escritura, decir que Jesucristo no es Dios. Y no, que esta Biblia, bueno, le muestro esa Biblia, no, que, bueno, tremendo. Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro, bueno, y hay otros libros además, que son en PDF. Bueno, ya me pida sus libros al más 57 318 436 0745. Ahí está el número, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, marcan 011 57 318 436 0745. Llame y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.